Hola, buenos días días. a todos. Bueno, mi nombre es Victoria, yo soy psicóloga. Mi nombre es Florencia, yo soy psiquiatra. Y bueno, la idea, un poco como les comentábamos, es charlar acerca de salud mental, digamos, el título que elegimos para poder conversar, digamos, con ustedes, es hablar de salud mental, hablar es concientizar, concientizar es prevenir. Un poco desglosando, digamos, el título, la idea es, justamente les comentábamos, que ustedes también puedan ir enviando sus preguntas o, digamos, sus inquietudes o las cosas que vayan surgiendo, porque la salud mental nos toca a todos de cerca, digamos. Todos tenemos algún tema, a veces más, menos, más complejo, menos complejo, o algún familiar o algún amigo, pero es algo que, digamos, a veces cuesta hablarlo, y es un tema que cuando se habla, nosotros decimos que también se concientiza, digamos, porque uno lo visibiliza, uno lo puede poner sobre la mesa, y al hecho de concientizar, digamos, ¿no? Y de justamente de poder conversar acerca de esa problemática, también se puede prevenir. Muchas veces cuando hablamos de la problemática de salud mental, ya que si la conversamos, invitamos quizás a que esa persona pueda iniciar un tratamiento o que uno pueda iniciar un tratamiento y quizás se previene que la situación se agudice o se complejice o se vuelva más, más compleja. Bueno, acá un poco elegimos una frase que nos gusta mucho, que no es abriendo mentes, cerrando estigmas. Digamos, acá pusimos algunas de las frases que se escuchan, digamos, no pone voluntad, tomar medicaciones de locos, seguro exagera, que piense en otra cosa y listo, lo hace para llamar la atención. Digo, son frases que hasta incluso a veces uno puede, digamos, terminar diciéndolas, ¿no? Por ahí la más típica es esto de no pone voluntad, o es cuestión de voluntad, o pone voluntad, como si por nada, a veces uno podría salir de ciertas encerronas o de ciertos malestares de salud mental a través de la voluntad, y es un poco lo que les vamos a comentar ahora, pero eso es falso, digamos. Muchas veces cuando alguien está mal, digamos, no se trata de la voluntad, ¿no? Entonces, estas frases que por ahí suenan muy nimias y muy, bueno, que no tienen tanta relevancia, a veces tienen un impacto muy negativo, porque hacen que la persona no busque tratamiento o que no quiera contar, ¿no? Un poco en relación a lo que le decíamos recién, o que no quiera hablar de lo que le pasa. Entonces, por ahí sin darnos cuenta, vamos generando estigmas en relación a la salud mental, y eso hace que las personas quizás eso, no logren abrirse, no que no puedan contarse, o que no haya una fluidez. Hoy por suerte está como más sociabilizado, ¿no? Que alguien vaya a un psicólogo o a un psiquiatra que haga un tratamiento por salud mental, pero todavía sigue costando, ¿no? Por supuesto, más en ciertas áreas, a veces en el área laboral cuesta decir que uno está tomando medicación, o por ahí comparado con padres o abuelos, digamos, ¿no? Familiares más grandes que quizás tienen como otra relación con la salud mental. Entonces digo, si bien hay un avance enorme en relación a la popularización, digamos, ¿no? De que uno puede estar atravesando una problemática de salud mental y necesitar un tratamiento, hay frases de estas que todavía siguen vigentes, digamos, y tienen un impacto muy negativo a la hora de poder consultar o a la hora de poder buscar ayuda a quienes lo necesitan. Aún si no ha dejado de ser un tema tabú, no logramos de que en ciertas áreas o en ciertos ámbitos sea un tema tabú, entonces hay que seguir trabajando en esto. El tabú se siente mucho también, incluso a veces con padres para con hijos. Digo, para una madre decir, sí, mi hijo está en tratamiento con un psiquiatra, o digamos, no sé, una abuela decir que es su hijo, o decirlo en el trabajo. O sea, hay espacios en donde todavía sigue siendo un tema, digamos, hacer un tratamiento por salud mental, ¿no? Principalmente la medicación, que a veces está como, asociada, mal asociada, sí, porque eso también lo vamos a ver, que es un error, digamos, a que la situación es más grave, ¿no? O sea, como que es algo ya como, estás mal. Si vas a un psiquiatra ya, entonces estás mal, ¿no? Nosotros acá planteamos como una agenda muy breve, esto de la detección temprana, como por ahí la palabra suena muy técnica, pero detección temprana es como rápidamente poder detectar que algo está pasando, ¿no? O sea, uno pueda detectar qué es lo que está sucediendo, que uno pueda reconocer los síntomas, ¿no? O sea, que uno pueda reconocer los síntomas y pensar en los primeros auxilios, cuál es lo que uno debería hacer para la ansiedad, la depresión y la angustia, que por eso son las cuestiones más frecuentes dentro de la salud mental. Después pensamos en algunas características generales de los trastornos más frecuentes, que son el trastorno límite de la personalidad, que quizás lo escucharon como TLP,
trastorno bipolar y esquizofrenia. Después me parece importante trabajar algo en relación a la prevención y la posvención en suicidio y algunas recomendaciones para cuidar la salud mental. De todos modos, si bien esta es la agenda, digamos, un poco que planteamos, nos gustaría, digamos, que ustedes puedan brindar sus inquietudes, porque la idea es que lo vamos a hacer lo más cercano a lo que ustedes quieran escuchar o que necesiten escuchar o que puedan brindar sus preguntas y que nosotros podamos responderlos. Esto fue como una agenda que proponemos, pero la idea es que sea abierta y que haya una conversación. Vamos a comenzar como con la angustia, que es lo más frecuente y que todos atravesamos. ¿Sí? O sea, la angustia es una emoción, es un sentimiento, digamos, que todos lo atravesamos en algún momento de nuestra vida y que está bien que así sea y es necesario que así sea, porque también a veces evitar que otros se angustien tampoco está bueno, ¿no? Sobre todo quizás quienes tengan hijos o quienes estén rodeados de niños pequeños, a veces se intenta que no se angustien y entonces se tapona un poco, ¿no? Como, bueno, para que no se angustie, no pongo límites, para que no se angustie, ¿no? Que no le falte nada o que no le falte esto, digo, cumplir todos los caprichos, no, o sea, digo, la angustia es necesaria, es saludable en algunas instancias, digo, es parte de la vida y está bien que todos nos angustiemos. El tema es cuando algo de eso se vuelve más complejo, porque esa angustia se hace más excesiva, digamos, y se hace más prolongada, ¿no? O sea, hay momentos, digo, ¿no? Para la angustia, pero esa angustia puede ir acompañada, digamos, de miedo, de preocupación, de desesperanza, de inseguridad, de dificultades para pensar con claridad. Digo, no es lo mismo, la angustia es algo que es importante que la podamos trabajar y que la podamos detectar, y que cada persona atraviesa las situaciones de angustia de una manera distinta. Eso es fundamental, digamos. No todos atravesamos las situaciones incluso de duelo, ¿sí? La angustia siempre está muy asociada también incluso al duelo, a la pérdida de un trabajo, a una separación, a, digamos, una decepción, digamos, ¿no? Hay muchas situaciones que nos angustian y es importante como reconocer qué nos pasa a nosotros cuando estamos angustiados, ¿no? Cada uno vive la angustia de una manera distinta. Entonces, primero reconocer yo cuando estoy angustiado, ¿cómo estoy? Digamos, ¿cómo me siento? ¿De qué manera manifiesto esa angustia, ¿no? Porque hay gente que llora, hay gente que, digamos, no duerme, hay gente que come más, hay gente que come menos, digo, ahora lo vamos a ir viendo, pero son factores que, por ejemplo, el sueño, esto se lo decimos así de entrada, pero digo, el sueño y el apetito son como las dos brújulas que tenemos en salud mental, que cuando algo de eso se altera además, es que hay algo que no está bien, ¿no? Si uno no está pudiendo dormir o si uno se despierta, uno no puede conciliar bien el sueño o uno empieza a notar que come mucho o que come poco, ¿no? El apetito y el sueño siempre son como nuestras brújulas y cuando está angustiado uno puede estar alterado, ¿no? Entonces, poder reconocer cuando yo estoy angustiado cuáles son mis síntomas y cuáles son las herramientas que yo tengo, ¿no? Siempre es fundamental poder identificar primero qué es lo que me angustia. A veces la situación es más clara, digamos, uno dice, bueno, claramente estoy angustiado por esto, y otras veces uno está angustiado y no sabe muy bien por qué, digamos, ¿no? Entonces poder encontrar cuál es el desencadenante, qué es lo que hace que esté de esa manera angustiado y poder ponerlo en palabras, ¿no? Poder hablar con amigos, con familiares, con personas que uno se sienta cómodo. Digo, no es que uno está angustiado y siempre va a recurrir a un tratamiento de salud mental o a un psicólogo, no, porque la angustia es parte de la vida y está bueno que uno tenga otros con quien hablarlo. Sí es importante identificar qué es lo que nos angustia y poder hablarlo con alguien, ¿no? En el caso, por supuesto, de no encontrar nadie con el cual uno se sienta cómodo para hablar, sí quizás es necesario buscar ayuda profesional, ¿no? O sea, buscar a alguien ajeno quizás a su entorno para poder conversarlo. Hay que hablarlo de alguna manera. Sí, en el momento quizás que invade la angustia, ahí hay como herramientas que cada uno puede hacer, como respirar, o puede ser meditar, o puede ser, ahí digo, escribir en general, digamos, alivia, porque cuando uno escribe tiene que poner como en palabras qué es lo que a uno le está pasando y eso ayuda también a identificarlo. Por supuesto, hacer actividades que a uno le gusten, caminar, estar al aire libre, escuchar música, digo, son actividades que ayudan a atravesar esa situación, digamos. No quiere decir que uno pueda trabajar de fondo, que es lo que a uno le está angustiando, pero sí son como herramientas para aliviar. Que eso también es importante, digo, ¿no? Esto de vuelta, como reconocer cómo estoy yo cuando estoy angustiado, que es cómo lo manifiesto y qué es lo que puedo hacer cuando la angustia me invade, digamos, ¿no? O sea, hay gente que va a escuchar música, hay gente que ver una serie, hay gente que estarse con amigos, digo, bueno, ¿qué herramientas tengo yo como para sobrellevar esos momentos de angustias? Y que sean relativamente sanos, ¿no? Porque por supuesto que la angustia a veces puede llevarse
a caminos que por ahí no, digamos, ¿no? Porque el alcohol, por ejemplo, puede ser un modo de aliviar la angustia, o el consumo problemático puede ser un modo de aliviar la angustia, o bueno, cortes, digo, hay un montón de otras alternativas que son como aliviadores rápidos de la angustia, pero que no están buenos, ¿no? Entonces poder pensar en qué herramientas me permiten a mí como atravesar esos momentos en los que estoy mal, ¿no? Me parece importante también como comentar que no todos nos angustiamos por lo mismo, que también tenemos que saber eso, que quizás un compañero, un amigo, un familiar se angustie por una cosa y nosotros por otra, entonces también darle lugar a la angustia del otro, que nos puedan entender a nosotros también por los motivos que nos angustiamos, ¿sí? No todos nos angustiamos de la misma manera y bueno, eso también hay que entenderlo como para poder empatizar con el resto de las personas. Sí, y eso como que es importante en términos de salud mental siempre, ¿no? Como el otro es otro. Y eso es una frase que a nosotros nos gusta mucho también porque realmente el otro lo vive de otra manera, algo que para mí es algo nimio, para el otro puede ser algo súper importante, para algo que uno no, como que uno dice, bueno, es una pavada, para el otro no, y viceversa. Entonces, digo, el otro es otro y tiene otros sentimientos, otros momentos, otras formas, otras emociones, ¿no? Y uno nunca sabe del todo qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces, esto de poder ser empáticos y poder no juzgar, ¿no? Porque también lo que sucede muchas veces, ahora lo vamos a ver, pero el hecho de juzgar un poco a veces al otro también es invalidante, ¿no? Como para el otro. Si uno le dijera, tipo, che, por esa pavada vas a estar mal, ya lo estás invalidando, ¿no? De que no puede ponerse mal por eso que está sucediendo. Entonces, bueno, nada, ser a veces eso como cuidadosos y saber que el otro para nosotros nunca es transparente del todo, ¿no? O sea, nunca sabemos un poco lo que le pasa, entonces, bueno, no apresurarnos. Bueno, otra de las cuestiones, por supuesto, es la ansiedad. Eso también nos parecía importante como decirlo. Hoy por hoy es un fenómeno y es una sintomatología que está creciendo de modo acelerado a nivel mundial, digamos, ¿no? La ansiedad. Hay algo, por supuesto, del contexto, digamos, que no favorece a que uno baje la ansiedad, digamos, ¿no? Hay algo de los tiempos rápidos, todo para allá, la inmediatez, las redes sociales, ¿sí? El consumo de las redes sociales por supuesto que están estudiándose todavía los efectos a largo plazo, pero se ven, digamos, ¿no? Uno lo siente, ¿no? Como en el cuerpo a veces la dificultad para ponerle un límite y lo que es, ¿no? Como ese consumo a veces ilimitado, ¿no? Más las exigencias también de éxito, ¿no? De poder hacer todo bien en el trabajo, hacer todo bien con tu familia, tener tus amigos, digo, hay ciertas exigencias sociales que hace que quizás los tiempos de vida sean otros, y entonces es un contexto que es importante saber que el contexto no determina, digamos, ¿no? Porque todos vivimos en esta misma sociedad y a cada uno le pasa de una manera distinta, hay gente que es ansiosa, hay gente que no, digo, ¿no? No es que el contexto, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, que es una locura, digo, no es que todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, digo, estamos atravesados por la locura, pero bueno, sí, el contexto hace, digamos, y también es importante saber que cada contexto tiene su cosa, ¿no? Digo, la ciudad grande tiene sus mañas y sus problemas, la ciudad chica tiene las suyas, digamos, ¿no? Como que los contextos sí determinan y hacen, y la ansiedad, digamos, está como muy tomada por eso, ¿sí? La ansiedad, digamos, es una experiencia de preocupación que todos vivimos, o sea, todos tenemos ansiedad en algún momento y está bien que así sea, uno puede estar ansioso porque tiene un examen, uno puede estar ansioso por una entrevista de trabajo, y está bien que eso sea, pero son episodios puntuales que a uno lo ponen ansioso. El tema de la ansiedad es cuando algo de eso, digamos, se hace excesivo, digamos, y se hace persistente en el tiempo. La ansiedad, digamos, nosotros lo caracterizamos como que se dice la rumiación, que es como el estar pensando permanentemente, uno piensa, se arma escenarios a futuro que todavía no existen, digamos, ¿no? Como esto me va a pasar, si hago esto, entonces me va a pasar esto, digo, ¿no? Y todo quizás tenido quizás de algo negativo, digamos, ¿no? Y ya estar como preocupándonos por algo que todavía no sucede, y armar escenarios en la mente que no nos favorecen, ¿no? Y esa excesiva productividad de pensamiento, digamos, esta rumiación, ¿no? De estar como pensando permanentemente, puede traer síntomas psicológicos y síntomas físicos, ¿no? A nivel psicológico es esta sensación de que algo constante malo va a pasar, o sea, de todas las probabilidades estás pensando en que eso malo puede pasar, la preocupación excesiva, digamos, ¿no? Como que es permanente, la dificultad para también la atención y la concentración, no solamente en las cuestiones laborales o las cuestiones como cognitivas, digamos,
sino que hay veces que el pensamiento es tanto que uno no puede estar disfrutando de estar con una pareja, o de estar con unos amigos, o estar en un asado, digo, en algún momento incluso de distensión y de placer, digamos, uno ya está pensando en mañana, o en qué va a ser, o qué va a pasar, ¿no? Entonces esos pensamientos nos invalen, o sea, nos invalen porque, digamos, hacen que uno no pueda estar disfrutando del momento de ahora, digamos, ¿no? A nivel físico, quizás, digo, varios lo vivieron, la sudoración, ¿no? Uno empieza como a transpirar, digamos, la falta de aire, como, ¿no? Cuando esto ya se hace excesivo, y la característica principal que aparece por ahí también es el insomnio, ¿no? Cuando hay algo que el pensamiento no lo podemos apagar, es como si a la noche no pudiéramos apagar la cabeza y sigue funcionando. El insomnio, digamos, clásicamente en las situaciones de ansiedad, no es tanto la dificultad para dormirse, sí, quizás la persona puede dormirse, pero a las 4 de la mañana se desvela y no puede volver a dormirse, se empiezan a aparecer esas alteraciones en el sueño que son complejas. ¿Por qué? Porque eso después trae cola, digamos, ¿no? O sea, uno no duerme bien, entonces al otro día tampoco está tan lúcido, uno está más irritable, uno está más molesto, y es como una cadena que se va como retroalimentando y se va como complejizando. Sí. Aquí vieron, de la ansiedad, ¿pueden aparecer ataques de pánico? Sí, ahora de hecho seguimos con eso. Dentro de lo que es justamente ansiedad, el cuadro más típico, digamos, es el ataque de pánico, ¿sí? El ataque de pánico es la problemática de salud mental dentro de la ansiedad más típica, ¿sí? Por ahí para quienes no lo saben, es cuando sucede un episodio, ¿sí? Que es repentino y aparece un miedo o malestar intenso que puede generar una sensación de pérdida de control o temor a morir. Digamos, acá ahora Flor lo va a comentar, pero como hay dos escenarios, o sea, sí cuando aparece este episodio, o sea, uno está sufriendo un ataque de pánico, empieza a tener sensaciones como de sudoración, de malestar, de agitación, dolor en el pecho, la sensación de me voy a morir, y muchos incluso consultan, digo, ¿no? Como enseguida con un médico, que para hacer la primera vez, si hay alguien de quienes están escuchando que tienen algún familiar o algún amigo, o sí mismos, digamos, ¿no? Porque que estén sufriendo o que sufren un ataque de pánico, siempre hay que hacer un descarte, digamos, en la situación clínica, ¿sí? Ir a ver a un clínico que chequee que, bueno, que esté todo bien físicamente y entonces ahí uno lo atribuye a que esta sintomatología es psicológica, vamos a decirlo, claro, que es del ataque de pánico. Uno muchas veces asocia este tipo de síntomas con cuestiones físicas, por eso el miedo a morir, ¿sí? La sensación de falta de aire, las palpitaciones, entonces uno, si es la primera vez que le sucede, uno por ahí no puede lograr discernir si realmente es algo que tiene que ver con algo ansioso o tiene que ver con algo físico puntualmente, ¿sí? Por ahí en jóvenes es más fácil, porque en general no tienen factores predisponentes para que sea algo cardíaco o algo que nos está pasando físicamente, realmente orgánico. Entonces, siempre la primera consulta es a descartar que sea o psicológico o algo orgánico. Sí, eso. Sí. ¿En niños puede haber ataques de pánico? Sí, también puede haber ataques de pánico en niños. Los síntomas más frecuentes es esto, como las palpitaciones, como el dolor en el pecho, la sensación de ahogo, como la falta de aire, la sensación de aire, y el miedo como a morir. Las personas por ahí entran en una situación de desesperación porque sienten que se están como muriendo, o que se están enloqueciendo. Esto también es una sensación de, bueno, esto es ¿no? Como que se me está yendo algo de las manos, de perder el control, y también puede suceder en niños. De hecho, digamos, hay muchos factores que son desencadenantes. Hay personas que les sucede a partir de algún hecho como traumático, puede ser que arranquen con ataques de pánico, a partir del consumo de sustancias, a partir de algo que hace que estemos estresados, por decirlo de alguna manera. A veces se identifica claramente, uno dijera, bueno, tuve tal accidente y empecé a tener ataques de pánico, me separé y empecé a tener ataques de pánico. A veces uno identifica claramente cuál es el desencadenante de ese malestar, y otras veces no, ¿no? A veces en niños eso es más difícil poder detectar, digamos, ¿no? Qué es lo que sucede, a veces es evidente la causa y otras veces no. Sí es importante esto que ya cuando hablábamos de la ansiedad, que todos atravesamos ansiedad, bueno, la podemos sobrellevar solos, por decirlo de alguna manera, digo, ¿no? Con herramientas y con otros que no sean profesionales. Ya cuando hay un ataque de pánico, sí es importante consultar, ¿sí? El ataque de pánico en general se aborda de manera interdisciplinaria,
esto quiere decir con un psicólogo y un psiquiatra. Incluso en niños también, a veces como que se brinda, digamos, por supuesto de la parte de psicológica toda la terapia, y de la parte por psiquiatría, digamos, a veces se hace una ayuda farmacológica, ¿no? O sea, como que hay a veces la toma de medicación que nos permite estar más tranquilos. Algo importante es que quienes ya sufrieron un ataque de pánico, o que ya tienen ataques de pánico, que tienen algún familiar o algún amigo, sí es importante que esa persona tenga un plan preparado para cuando ese ataque de pánico sucede, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que más generan ansiedad es la sensación de que vuelva a aparecer, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un ataque de pánico en el colectivo, siento que cada vez que me subo a un colectivo voy a tener un ataque de pánico, digo, ya la cabeza como que va a pensar que va a venir un nuevo ataque de pánico. Entonces, a veces tener la posibilidad de generar un plan, de decir, bueno, si me agarra un ataque de pánico, lo que yo ya sé, que tengo que ir, que son un poco las cosas que pusimos ahí, digamos, ¿no? Ir a un lugar tranquilo, si estoy en un colectivo me tengo que bajar del colectivo, si estoy en un subte tengo que salir del subte, si estoy manejando tengo que dejar de manejar, si estoy en una reunión social de mucha gente me tengo que retirar a un costado, digo, no, poder estar en un lugar tranquilo, ventilado, con aire, quizás hay gente que le sirve, por supuesto, estar con una persona, poder hablar, digo, a veces hablar de otro tema, como, ¿no? Empezar como, lo que hay que bajar es como el nivel, digamos, de aceleramiento y de sensación de palpitaciones, ¿no? Es como que la persona en general se acelera y tiene que poder respirar, ¿no? O sea, muchas veces la técnica más general para ataque de pánico es esto de la respiración, porque justamente lo que hay es un aceleramiento de la respiración, de las palpitaciones, y como que eso lleva a otras consecuencias físicas, entonces que la persona pueda ir relajándose y calmándose, digamos, ¿no? Como para poder sobrellevar ese momento, tanto para quien lo está viviendo o para alguien que lo acompaña, ¿sí? Si tenemos un amigo o alguien que esté viviendo un ataque de pánico, esto de poder trasladarlo a un lugar tranquilo, de que cierre los ojos, de como charlar de otras cosas, ¿no? Y transmitirle que esto es pasajero, que va a pasar, digamos, ¿no? Como que eso es importante, digamos, no va a permanecer en ese cuadro, sino que tranquilo que esto va a pasar, digamos, ¿no? Y bueno, a veces eso como ir llamando otras cosas, o que le cuente cómo se siente, hace que la persona vaya cediendo. Sí es importante esto de poder tener un plan, decir, che, ok, si me sucede esto, yo ya sé que me hace bien, incluso quienes ya lo transitaron ya saben que ellos, por ejemplo, les hace bien, digamos, no sé, alejarse, llamar a su pareja, hablar con, no sé, con otro amigo, tocar el perro, digo, ¿no? A cada uno le hace algo bien, y esto es importante, como que eso, ir armando cada uno su caja de herramientas para la situación que la atraviesa, uno se va conociendo y qué es lo que necesita para poder atravesar esos momentos. Bueno, y ahora cambiamos un poco de tema y vamos a hablar un poco de depresión, que seguramente todos lo escuchamos hablar alguna vez y tenemos nuestras ideas en relación a esto. Vamos a tratar de esclarecer un poco algunas cosas y de alguna consulta que tengan también. ¿Vamos bien? ¿Necesitan algo? ¿Hay alguna pregunta? Hubo 2 preguntas, pero ya las respondiste. Perfecto. Genial. Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que nos afecta a cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos, ¿sí? Bueno, es el trastorno mental que sucede más frecuentemente y que causa discapacidad en el mundo. ¿A qué nos referimos con discapacidad? A esto, a la imposibilidad de continuar con una rutina, con lo que venimos haciendo, con lo que planeamos, ¿sí? En ese sentido, discapacita muchas veces. Y por eso hay que estar atentos y prestarle atención. Incluso las licencias en los trabajos, ¿no? Las licencias Exacto. psiquiátricas muchas veces pueden ser por depresión también. Hay mucha gente claramente que tiene depresión y no está diagnosticada, por lo que hablábamos antes un poco de esto del miedo a contar, del miedo a decir, del miedo a preguntar, de confesar cómo uno también se está sintiendo. Entonces hay mucha gente que intenta atravesarlo solo y eso no está bueno porque después puede agravarse, incluso en casos graves puede llevar al suicidio, ¿sí? A ver, sí, y es algo que también, digamos, eso se piensa como rápidamente, como que, a ver, la característica principal, por supuesto, que es la tristeza o el desánimo o el desgano, y también, digo, esto que decíamos, bueno, es una cuestión de voluntad, bueno, voy a poder el mes que viene, arranco, digo, ¿no? Hay veces que la persona misma, digamos, se autoconvence de que es una cuestión de voluntad y que va a poder y que va... Hay otras veces que son nosotros los que es tipo, che, bueno, dale, ponele ganas, ¿no? Y la verdad es que eso, la depresión es un padecimiento que tiene también, digamos, sus grados. Uno puede tener una depresión leve, moderada o grave,
pero sí es importante, nosotros acá recortamos algunos síntomas, digamos, para los que estén atentos, tanto para uno como para otros. Nosotros recalcamos todo el tiempo esto de estar atentos a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, porque la salud mental es un poco entre todos en ese sentido, digamos, de no solamente quien lo está atravesando a veces no es tan consciente, digamos, de cómo está. Sí. Entonces, la mirada del otro siempre ayuda, digamos, ¿no? Y la mirada de la familia, del amigo, ¿no? Del compañero de trabajo. Nosotros trabajamos en una línea telefónica donde llama mucha gente como por otra persona, ¿no? Porque por ahí uno no se ve tan mal, ¿no? O se siente que, bueno, está así hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, es importante, no solamente para uno, sino como para todos, tener como conocimiento, ¿no? De los trastornos de la salud mental o de las dificultades en salud mental. Esto que decíamos, la depresión, también se puede ver en la irritabilidad, no solamente es alguien que está triste o llorando, ¿no? O sea, eso es falso, o sea, la mayoría de la población no está llorando, que tiene depresión, sí que puede ser que esté irritable, como, ¿no? Que todo le genere malestar, que todo le genere problema, que no esté conforme con nada, ¿no? Es como esa sensación de irritabilidad que uno tira una chispita, se prende fuego, es esa sensación a veces, la pérdida de interés en actividades formales, como puede ser ir a jugar al fútbol, digo, en algo así como concreto, como en desgano de no querer participar de actividades familiares o con amigos, o ver una serie, o sea, hay veces incluso hasta eso, ¿no? Como que se ve como de repente afectado. Esto que dijimos en los cambios del sueño, en la depresión se ve muchísimo. Hay gente que duerme mucho, digamos, ¿no? O sea, lo único que siente es como el refugio de estar en su casa, en su cama, entonces, digamos, duermen muchas más horas, o hay gente que incluso por el tema de quizás de los pensamientos, duerme poco, digamos, ¿no? Pero al final ese dormir poco también trae irritabilidad y ese malestar. Esto de la falta de energía, del desgano, el desinterés, dificultades para concentrarse, eso es algo que uno lo ve cuando uno lo piensa, lo ve muchísimo, ¿no? O sea, como que pierde cierta efectividad en su trabajo o en la escuela, o ¿no? Como hay algo de esto, como imagínense que la cabeza, digo, la depresión también tiene algo del pensamiento, no al nivel de la ansiedad, pero sí como a nivel del desgano, al que todo va a estar mal, al que, digo, no que haya nada que funcione, como que, y la cabeza no puede estar como concentrada en lo que, la tarea que uno está haciendo. Entonces también incluso uno tiene menos memoria, digamos, ¿no? Porque registra menos el accionar del momento, digamos, ¿no? Aparecen pensamientos de culpa, de inutilidad, de desesperanza, nada tiene sentido, ¿no? Como, y las ideas de muerte, que después les vamos a conversar un poquito el tema del suicidio, las ideas de muerte que pueden aparecer muy levemente, o sea, ideas de muerte no quiere decir me quiero matar, o sea, hay, por supuesto, hay gente que lo puede manifestar de esa manera, pero hay gente que es tipo, tengo ganas de dormir y no volverme a despertar, quisiera, digamos, esto, dormirme para siempre, tengo ganas de desaparecer, o sea, hay veces son como frases que por supuesto nos tienen que llamar la atención y nos tienen que alertar, pero digo que a veces no son tan claras y uno dice, bueno, es una forma de decir. Es una forma de decir, pero no, ¿no? O sea, digo, alguien cuando dice eso, escuchémoslo, ¿sí? Porque no todos lo decimos. Y a veces pasa con los adolescentes, digo, quien sean padres o trabajan con chicos, a veces pasa con los adolescentes, bueno, quiere llamar la atención, ¿no? O sea, como nosotros lo que siempre decimos es, bueno, si uno llama la atención diciendo no tengo más ganas de vivir o quiero dormir y desaparecer, bueno, ya es una, digo, si fuera un llamado de atención, ya es un modo de llamar la atención un poco complejo, ¿sí? Entonces, nunca pasemos por alto, digamos, tanto si uno lo siente como si lo sienten los demás, ¿no? Esto para que sea de depresión, obviamente se tiene que sentir la mayor parte de los días y durante un lapso de mínimo 2 semanas, ¿sí? No es que un día me sentí, digo, un poco triste y entonces estoy deprimido, sino que tiene que haber como una continuidad. Eso decíamos, ¿no? Como que la depresión no es un bajón o estar triste, digamos, y que esto también, la depresión no se elige ni es falta de voluntad, ¿no? Es un padecimiento de salud mental y eso es importante porque muchas veces esto se subestima, ¿no? Quien está con una situación de depresión. Acá hicimos algo medio rápido, ¿no? Pero la tristeza es una emoción, en cambio la depresión sí es un trastorno, es una enfermedad. La tristeza es transitoria, ¿sí? Y tiene un motivo, un desencadenante, hay algo que en este momento me puso triste. A veces en la depresión, digamos, hay cosas que son más complejas, digamos, ¿no? Y no es tan fácil de ubicar. En general la tristeza no suele ser limitante, o sea, uno puede estar triste y sin embargo seguir como con su vida cotidiana, y la depresión sí de repente puede empezar a limitarnos, ¿no? A restringirnos. La depresión en general lleva a un aislamiento social, o sea que uno tiene menos ganas de juntarse, menos ganas de tener relaciones sexuales, menos ganas de... Entonces hay algo que de repente eso empieza como a limitar,
La tristeza, digamos, es una emoción, finalmente, que está bien que todos tengamos en algún momento, y que va a pasar, digamos, ¿no? En cambio, la depresión, digo, sí es necesario poder pedir ayuda. La tristeza, obviamente, que es necesario registrarla y poder hacerle lugar y atravesarla y, digo, ¿no? Vivirla. Pero la depresión sí requiere un tratamiento por psicología y psiquiatría, un tratamiento interdisciplinario y profesional, digamos, no se va sola la depresión, ¿no? O sea, no es que va a pasar. Esto de que decíamos recién, como que hacemos si tenemos un amigo, un familiar, un compañero, alguien que está atravesando esta situación, digo, escuchar sin juzgar, eso es fundamental, digamos, nosotros no sabemos lo que es para el otro, digo, ¿no? Qué es lo que lo pone mal, qué es lo que lo pone bien, cómo atraviesa una situación de duelo. Digo, siempre se pueden atravesar la misma situación, esto puede pasar, no sé, dos hermanos pueden perder un padre y sin embargo cada hermano lo vive de una manera distinta, entonces no se puede como juzgar, digamos, ¿no? Qué es lo que le pasa al otro, ofrecer apoyo, ofrecer compañía, escuchar cómo podemos ayudar a otra persona y buscar ayuda profesional, ¿no? Esto, consultar con un profesional o incluso hablar con el médico de cabecera, o sea, que bueno, como quizás uno tiene más confianza con un médico clínico o con alguien, bueno, pero con algún profesional, hacer esa primera consulta, intentar no aislarse, ¿no? Que continúe con sus actividades diarias, hacer ejercicio, obviamente que siempre ayuda, entonces, digo, poder hacer algún ejercicio o incluso algún paseo al aire libre, mantener, ¿no? Los hábitos regulables de la alimentación y del sueño. Esto, acuérdense que son dos brújulas, ¿no? La alimentación y el sueño es la brújula que tenemos en salud mental. Evitar la ingesta de alcohol y las drogas porque pueden empeorar la depresión. Y obviamente que si hay pensamientos hay que pedir ayuda, si hay pensamientos suicidas o ganas de no querer vivir más, en la medida que esos pensamientos se crucen hay que pedir ayuda inmediatamente. No sé cómo estamos de tiempo, pero por ahí que hacemos un repasito rapidísimo. Trastorno límite de la personalidad, no sabemos si es un trastorno que quizás lo conozcan o no, pero lo pasamos rápido, ¿no? Sí, lo pasamos rápido y contamos rápidamente. Bueno, es un desorden del límite de la personalidad que se caracteriza por desregulación emocional, ¿sí? La persona le cuesta regular sus emociones en diferentes momentos y aspectos de la vida, tienen alta vulnerabilidad emocional y diferentes cosas, diferentes situaciones pueden generar esta desregulación. ¿Cómo se manifiesta? Con dificultades en la experiencia interna, ¿sí? ¿Qué significa esto? Sentirse mal con uno mismo, tener angustia, tener una sensación de vacío, de constante insatisfacción, de que nada le llena, ¿sí? Por otro lado, también con dificultades en el estado del ánimo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, dificultades en el estado del ánimo, tanto, o sea, lo que tiene que ver con la intensidad. A veces hay gente que está como muy arriba, muy abajo, que pasa también como una inestabilidad, que pasa de estar triste, estar contento, de llorar, ¿sí? Se desregula en ese sentido. Y también a veces emociones, como lo podemos decir, inadecuadas para alguna situación o por ahí para una situación que uno espera que, no sé, que esté más triste o más contento, esta persona puede pasarle al revés, ¿sí? Por eso es que se habla de esta desregulación emocional, ¿sí? Y también tiene que ver también con dificultades interpersonales en las relaciones con los otros, que muchas veces lo que suele pasarles es que tienen como o mucho apego con estos afectos y después les cuesta separarse, tienen muy poca tolerancia a la frustración y a estas separaciones o a los vínculos, ¿sí? Sí, como amistades muy intensas que luego desaparecen, como vínculos totales, parejas, digamos, ¿no? Como un nivel de intensidad muy grande y que luego rápidamente cambian y pierden como esa importancia, digamos, ¿no? Como cierta volatilidad, tanto en las emociones como en las relaciones. Y en las conductas también, que lo que tiene que ver también con esto, como por ahí conductas que implican más riesgos, menos riesgos, por ahí que tienen que ver con el consumo de sustancias, como bueno, se aferran por ahí a una sustancia, la dejan a otra. O por ahí con cortes, con autolesiones, con, digamos, realizarse cortes. Pero bueno, queríamos mencionarlo porque sí es un trastorno que es, digamos, habitual, pero, digamos, bueno, queríamos un poco saber en función si hay alguna pregunta. Sí. ¿Qué recomiendan si un amigo no reconoce ciertos síntomas? Primero hablarlo con ese amigo, digamos, ¿no? Claro. Como decir, che, mirá, yo noto que te veo esto, digo, de repente uno dijera, che, no sé, digo, tenés amistades súper intensas y después desaparecen, o esto, no sé, como las parejas como muy cambiantes en el sentido de esa intensidad.
más allá de, digo, uno no es quien para juzgar cómo uno vive la pareja o la amistad, pero sí el efecto que eso genera en la persona, porque es de una entrega absoluta, de postergar absolutamente todo, digo, ¿no? Como esa sensación y después de vacío total, ¿no? Entonces, esa ambivalencia y esos dos extremos, esas situaciones de estar como en un sub y baja permanente, genera como mucho malestar para esa persona. Entonces, en primera instancia, como poder hablarlo, ¿no? Preguntarlo cómo se Preguntarlo siente, qué es lo que está directamente, yo pasando. veo esto, ¿no? O sea, como, che, estamos viendo esto, que de repente tal cosa, ¿no? O que estamos viendo que estás comiendo más, o que estás durmiendo más, o que estás tomando más alcohol, digo, uno poder poner en palabras la preocupación de uno, sí, la salud mental tiene algo de eso de complejo que uno no puede forzar, ¿sí? O sea, después lo vamos a ver solamente en situaciones, digamos, donde hay riesgo, esto que es esta frase tan popular, digamos, ahora con el tema de la ley de salud mental, si la persona tiene un riesgo para sí, digamos, quiere decir que su vida está en riesgo o la vida de otra persona está en riesgo, ahí sí hay un acto que es involuntario, que puede ser una internación o, digamos, una consulta involuntaria, quiere decir en contra de la voluntad de la persona. Pero si no, lo que uno siempre apunta es que la persona pueda reconocer que algo de todo eso le sucede. Siempre, digamos, lo mejor para poder ayudar a otros, a un amigo, un familiar, es ver qué es lo que más le afecta a esa persona, digamos, ¿no? O sea, por ahí nosotros vemos que, no sé, esto de las amistades o esto de las parejas es un montón, pero a la persona en realidad lo que más le está molestando es que no está pudiendo dormir bien. Entonces, bueno, que el puntapié sea ese, digamos, ¿no? O que de repente no puede parar de comer. Bueno, entonces, digo, a ver, ¿qué es lo que a la persona le está haciendo como el mayor malestar? Como intentar ver por dónde va como lo que más le molesta, como para que a veces sea esa la invitación para hacer un tratamiento, digamos. Y también lo que me parece importante remarcar en cuanto a esta pregunta, cuando alguien no puede reconocer que algo le está pasando, pensémoslo del otro lado también, de cómo nos sentiríamos nosotros y de que siempre uno que va a ir a preguntarle al otro qué le pasa, cómo se siente o te estoy viendo mal, es para ayudarlo. Porque muchas veces el miedo es que el otro se enoje, que lo tome a mal, sí, pero uno si va desde el lado genuino de querer ayudar a la persona, va a ser bien recibido y va a ser mucho más útil preguntar y que incluso el otro quizás se enoje en ese momento, pero por lo menos que se pueda dar cuenta de que, che, yo no me estoy dando cuenta de que esto me está pasando, pero mi amigo me lo dijo, mi mamá, mi primo. Sí, a veces también es una buena estrategia poder hablar con otros del entorno, ¿no? Si uno es un grupo de amigos, digo, poder hablar con otros amigos de, che, pará, yo a Pepito no lo estoy viendo bien, vos cómo lo estás viendo, digamos, ¿no? Que sean varios, digamos, ¿no? Como conversando acerca de esa situación, o incluso la familia, digamos, porque cuanto más estemos atentos y más lo querramos ayudar y más estemos en esa sintonía, más fácil va a ser. A veces cuando uno busca ayuda o uno está preocupado por algún familiar o por un amigo, quedarse solo también con eso es una carga, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque uno dijera tipo, che, estoy como preocupado por Pepito, que no está bien, no lo veo bien. Bueno, poder compartir esa preocupación con otros amigos, con otros familiares, con otras personas y ver entre todos qué es lo que pueden hacer y cómo lo pueden ayudar, digamos. Pero siempre compartiendo, no quedarse solo con eso. Acá vamos rápidamente con otro, digamos que es el trastorno bipolar, que uno lo escucha un montón, que es un trastorno del ánimo, ¿sí? Que te altera entre dos episodios de depresión y maníacos e hipomaníacos. Hipomaníacos quiere decir que es una manía más leve. Son cambios que son, digamos, abruptos. Esta es una enfermedad con la que se diagnostica, es crónica, eso es importante que lo sepan, es para toda la vida, es episódica, la persona puede estar bien en un tiempo y estar mal en otro, y digo, y es recurrente y la persona puede tener recaídas, pero es crónica, ¿sí? En general las personas con bipolaridad también tienen una medicación para toda la vida, por decirlo de alguna forma, y digamos, a veces cuando uno dice, ay, che, sos re bipolar, bueno, son esas cosas que no están bien, digamos, ¿no? Porque no es correcto, ¿sí? O sea, el trastorno bipolar es un trastorno de salud mental que está diagnosticado, que tiene episodios claros de depresión y episodios claros de manía. Y manía no es, acá pusimos algunos síntomas, manía no es tipo, uy, estás reactivo, ¿no? O sea, cuando uno está con depresión, como vimos, el ánimo triste, el sentimiento de desesperanza, la pérdida de interés, digo, no estás un poquito triste, sino que hay algo de depresión y va como por episodios, ¿sí? O sea, no es tipo un día y un día, ¿no? O sea, son días, semanas, ¿no? Como en un estado y alternan con el otro. Y lo que es la manía es la exaltación, sentimientos de grandiosidad, digamos, ¿no? O sea, esto puede ser que uno haga compras desmedidas, actos impulsivos o gastos desmedidos, hiperactividad sexual, o sea, que de repente alguien empieza a tener relaciones sexuales y que no pueda parar, o sea, un optimismo excesivo, que se crea que, no sé, mañana va a poder hacer la revolución de no sé qué y que entonces va a comprar
1000 bitcoins y va a invertir todo esto, ¿no? Esas cosas como desmedidas, esto, ¿no? Con proyectos novedosos y extravagantes. Digo, no es que estás un poquito con más energía, no. Sí, es mucha gente que se pone a dar vuelta a la casa a las 4 de la mañana, sí, la gente que en general está atravesando un momento de manía, hipomanía, no duerme y no está cansada, y al otro día no siente el cansancio, ¿no? Entonces, digo, es que no dormiste, que no te sentís cansado y no, digo, no te trae consecuencias en el sentido de la irritabilidad o el malestar o el cansancio que uno puede sentir si no descansa bien, ¿sí? O sea, es realmente un estado de salud mental ajeno, digamos, no es de lo más común, digamos, no es que, estoy un poco arriba o tengo más energía o estoy... Y tampoco es como el cambio repentino de pasar de triste a contento, que eso uno mucho lo asocia a estás re bipolar, ayer te reías, hoy llorás. Bueno, eso es un trastorno del ánimo, pero no es bipolaridad, ¿sí? O sea, es, bueno, por ahí estar más ciclotímico, como se dice, bueno, de un día estar contento, que también hay que prestarle atención, también se sí, puede ¿por hacer qué una tanta consulta. volatilidad? Uno dice, ¿por qué de repente no? Tan triste? Digo, tan inestable, esa sería la palabra, pero es importante que sepan que el trastorno bipolar es otra cosa, ¿sí? O sea, digo, tanto la depresión es intensa, como una depresión más bien grave, vamos a decirlo, como la manía, son episodios excesivos y exuberantes, ¿sí? O sea, tiene que llamar la atención si de repente un compañero de trabajo está como demasiado todo el tiempo, o sea, como demasiado activo, como con proyectos que son alocados, con compras que son alocadas, digo, ¿no? Como con cosas que generan como atención, digamos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí. En los últimos años, ¿aumentaron todos estos problemáticas? Sí, No sé, como padecimientos. sí. O sea, la verdad es que a nivel mundial, las problemáticas de salud mental aumentaron, digamos, eso es una realidad. Como decíamos antes, tanto los síntomas de ansiedad como de depresión, como ahora vamos a ver, hay algo bastante escalofriante, digamos, que es que los suicidios aumentaron muchísimo a nivel mundial y particularmente en Argentina. Y algo que cambió fue que antes los suicidios se daban con mayor frecuencia en personas adultas, casi mayores de 60 años, hombres, ¿sí? O sea, por ahí población que ya había vivido su vida, que estaba en otro contexto, entonces el retiro, la renuncia, digo, el desempleo, digo, ¿no? Ciertos contextos, pero era para gente, o sea, la franja que más ocurría era hombres mayores, ¿sí? Y eso ha cambiado tanto, digamos, ¿no? Que hoy por hoy es la causa principal de muerte joven, ¿sí? El suicidio. Entonces, eso es un punto muy, muy, muy importante porque sí es una problemática de salud pública en el sentido no de pública a privada, sino que realmente es algo que nos atraviesa a todos. Y que todos estos trastornos, digo, obviamente en la medida que no recibe ayuda, en la medida en que no se tiene contención social, en la medida en que la red de apoyo, amigos, familia, es fundamental para la salud mental de todos, o sea, para mantener la salud mental. Entonces, digo, cuando uno va perdiendo, y también la virtualidad hace un poco a veces en eso, bueno, hay cosas que van impactando y generan mayor problemáticas en salud mental. Eso es a nivel mundial, o sea, hay mayores problemas de salud mental. Esto de la esquizofrenia, por ahí, digo, también lo pasamos rápidamente, pero la esquizofrenia es un trastorno típico también, digamos, dentro de lo que es los trastornos de salud mental. Digamos, no es de lo más frecuente, digamos, ¿no? Pero bueno, 1 de cada 300 personas puede tener esta condición. También es un diagnóstico que es para toda la vida, si es una enfermedad crónica. Dice grave porque, bueno, sí o sí necesita tratamiento interdisciplinario por psicología y por psiquiatría. Tiene algunos de los síntomas que son por ahí más abruptos. La edad de inicio suele ser entre los 16 y los 26 años, o sea, en general, alguien con un diagnóstico de esquizofrenia no te sucede a los 35, o sea, no es que uno por ahí va a detectar, en general, el brote, digamos, cuando que se escucha mucho el brote psicótico, cuando aparece la esquizofrenia o una sintomatología psicótica, es en una edad joven, ¿sí? Entre los 16 y los 26. Sí es importante que el consumo, que no lo pusimos, pero el consumo puede acelerar el desencadenamiento de sintomatología psicótica. Eso quiere decir que alguien que tiene la predisposición a tener, digo, que lo iba a tener de cualquier manera, el consumo, por ejemplo, de marihuana o de otras sustancias hace que eso se acelere su despertar y eso genera peor pronóstico, con lo cual el consumo siempre es un tema.
Esto es el insomnio sostenido, es alguien que está en un brote o, digamos, está como iniciando una situación de esquizofrenia, tiene un insomnio sostenido, quiere decir que no va a poder dormir, aparecen alucinaciones auditivas, escuchar voces, uno se lo puede identificar con que la persona está como más en una, de repente lo ves hablando solo, ¿no? Y esas veces uno, bueno, uno tiene que preguntar, ¿estás escuchando algo? ¿No? Tener ideas delirantes, de persecución, de perjuicio, sensación de que lo persiguen, de que le quieren hacer daño, de que, bueno, de tener miedo, de no querer salir, de encerrarse en la casa, porque piensa que los vecinos le quieren hacer algo, que la familia, bueno, son por ahí ya como conductas más extrañas, pero cuando uno observa algo de eso hay que estar atento, ¿sí? O sea, no creer que, bueno, se le va a pasar porque esto no se pasa, ¿no? O sea, como que la situación se va a ir agravando y va a ser necesario que tenga un tratamiento. Para ir terminando, ¿no? Sí. Para las personas que están en la calle, que uno puede llegar a notar ciertos síntomas de esquizofrenia, ¿hay algo, salud? Sí, o sea, dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, que os voy a decir para la ciudad de Buenos Aires, existe el VAP, digamos, que es el 108, que uno se puede comunicar. El 108 lo que hace es trabajar con las personas que están en situación de calle. Ellos van a la persona, digamos, y ahí llaman a otro equipo que es especialista en salud mental y lo van a, digamos, a ver. Es complejo un poco lo que les decíamos, a veces las conductas que son en contra de la voluntad de la persona, me refiero a esas situaciones extremas que están en situación de calle, como a cualquiera le puede pasar, que es, la verdad, que es una situación muy, muy desagradable y muy, muy compleja de tener algún familiar con consumo problemático grave o tener alguna situación, digamos, de problemática de salud mental compleja, y es difícil instrumentar en contra de la voluntad de la persona, ¿sí? Entonces, digo... Hay equipos, pero la persona también tiene que querer poder ser ayudado, por eso podemos ver muchas personas, por lo menos acá en Buenos Aires, en Capital, mucha gente en situación de calle con algunas condiciones de salud mental, pero bueno, no se las puede obligar por esto de la ley, salvo que esté en riesgo, por supuesto, que esté en riesgo otras personas, entonces... hay gente que las va a ver, que las evalúan, incluso que inician algunos tratamientos, pero bueno, muchas veces es difícil de sostener porque sí, no es como para un capítulo aparte la sí, ley de salud mental, pero bueno, es como para que sepan, digamos, que solamente se puede accionar en contra de la voluntad. Digo, un poco a veces surgen, digo, personalidades famosas, digamos, ¿no? Y sabemos de familiares de personas famosas, como en relación a eso, ¿no? La dificultad que puede ser que uno dijera, tipo, che, necesita ayuda. Sí, necesita ayuda, pero no lo puedes obligar, ¿no? Entonces ahí aparecen todas las complejidades en relación a la ley de salud mental y algunas otras cuestiones, digamos, ¿no? Siempre que no haya riesgo. O sea, eso es lo que plantea la ley. Cuando hay riesgo para sí o para terceros, se puede pedir, digamos, esto. También ante la duda uno puede llamar a la ambulancia, por ejemplo, del SAME, en cualquier lugar, en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier otra provincia. Si uno ve a una persona que está como alterada o que está desorganizada o que está poniendo agresiva, digo, ¿no? Como que siempre es importante que en esos momentos sí se puede llamar al SAME, sí el SAME va a acudir y va a poder ir quizás con la policía y, digamos, llevar a esa persona a un hospital. En un hospital la van a evaluar y van a considerar si tiene riesgo o no tiene riesgo. Y en función de eso va a ser la medida, la conducta a tomar. No está de más llamar a la ambulancia, al SAME, para dar aviso de la situación, digamos. Y yo algo que me parece importante aclarar en cuanto a la esquizofrenia, y si quieren terminamos acá y después seguimos, pero que se asocia mucho la esquizofrenia a la peligrosidad, como el esquizofrénico es, o el loco, por decirlo de alguna manera, es peligroso. Y la verdad que sí, está en tratamiento y no siempre es así, no es que toda la persona que tenga ese diagnóstico va a ser peligroso, lo que pasa es que en esta descompensación que uno puede tener, que estas ideas delirantes que uno puede llegar a tener, es eso lo que los lleva a tener conductas de riesgo, ¿sí? Pero si la persona está en tratamiento y está estable, puede tener una vida como cualquier otro, y ejemplos tenemos miles, pero si está estable en tratamiento, con un seguimiento, si hay alguien que acompaña a la familia y este cuadro estabilizado, se puede continuar con una vida ordenada, ¿sí? Esto, como para terminar un poco, queríamos hablar un poquito del suicidio, digamos, ¿no? Como que el suicidio es esto que decíamos,
ahí, digamos, no está actualizada la información, porque esto es a partir de este año que el suicidio, digamos, pasó a ser o sea, imagínense cómo cambió de la cuarta a la primera muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Siempre fue los accidentes de tránsito, digamos, el gran problema de la gente joven, digamos, ¿no? Como que el fallecimiento de la gente joven era por accidentes de tránsito, y hoy por hoy, a partir de este año, digamos, la problemática suicidio como que lidera las muertes jóvenes, lo cual es tremendo, digamos, en ese sentido. El suicidio ocurre muchísimo más de lo que uno cree y ocurre en todos los estratos sociales, digamos. Digo, nadie está exento del suicidio, con lo cual es importante que todos estemos atentos, digo, ¿no? Cuando uno escucha expresiones de, bueno, no quiero vivir más, por supuesto, cuando son más claras, ¿no? Esto de quiero matarme, voy a suicidarme, o quiero dormir y no despertar. Hay que estar atentos siempre a esas frases, o sea, por más que las digan, por más que uno dijera, o nada, nosotros conocemos un caso, dijo, ¿no? Como, bueno, que el día para mi cumpleaños voy a estar en la luna. Bueno, es una metáfora, pero al final, digo, ¿no? Y esa persona se terminó suicidando, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay veces que uno dice, lo dice, sí, lo dice, pero ya que digo, si alguien dice ese tipo de frases, hay que estar atento, ¿no? O esto de querer irme con un familiar que ya falleció, digo, son como frases que no terminan de decirlo claramente, pero que están, que hay que prestarle atención, ¿no? Este sentimiento de impotencia, de inutilidad, de fracaso, muchas veces con gente joven que no estudia o que no trabaja y que se llama por ahí, digamos, ¿no? Como el contexto es como forzarlos y sentir que no están colaborando con la casa y que no esto, y digo, ¿no? La sensación como de fracaso, también la sensación de generarle como una carga, eso es muy típico, ¿no? Como de sentir que están generando una carga a otros, de no querer ser como eso, una carga para otros, no tener más ganas de vivir. Muchas veces las personas se ponen en riesgos innecesarios, muchas veces con el tema del consumo, puede ser, digamos, situaciones de consumo que los llevan a situaciones límites, que es como a veces también, bueno, probar casi una forma de morir, tiene dificultades para comer o para dormir por muchos días, esto está más aislado de lo habitual, digamos, ¿no? Como que empieza como a aislarse, aparecen conflictos ¿no? interpersonales, porque también puede pasar que de repente algún amigo lo quiera ayudar o que algún familiar lo quiera ayudar y eso genere como malestar y digamos, como situaciones que se van como complejizando. Se ha tenido, por supuesto, intentos de suicidio previos, es más compleja la situación y como siempre es un factor de riesgo. Lo mismo si tiene algún familiar, ahora lo vamos a ver, pero hay una frase que a nosotros nos gusta mucho también, que bueno, la posvención es prevención, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero digamos, o sea, tener algún antecedente, alguien en su familia también es un factor de riesgo, y lo mismo si uno tiene un amigo, ¿sí? O sea, cuando sucede un suicidio, hasta que muchas veces uno escucha como no hablar del suicidio porque es contagioso, es una de las cosas más falsas y más peligrosas, ¿sí? O sea, del suicidio hay que hablar, y si uno tiene una duda, le pregunta, che, pará, ¿vos te sentís bien? O sea, ¿te ocurrió por algún momento no querer vivir más? ¿Por momentos sentís esas ganas? Digo, está bueno hablarlo así, de frente, y no, esto es importantísimo porque todavía sigue sucediendo que porque uno lo pregunte, no le va a dar la idea, ¿sí? O sea, porque uno dice, no le puedo preguntar porque le voy a dar la idea de que se mate. No, o sea, eso no existe, digamos. Si la persona está mal y lo está pensando, es mejor hablarlo y ponerlo sobre la mesa. Entonces, tanto para padres, familiares, amigos, digo, es importante hablarlo como al calzón quitado, digamos, ¿no? Como te estás sintiendo mal, si te pasó por la mente, te veo, ¿no? Y poder pedir ayuda y esto, poder ponerse como en lazo con otros, ¿no? Con amigos, con familiares, estar atentos y no creer que todos estamos tan lejanos, o sea, porque realmente sucede en todos los estratos sociales, con familia, sin familia, porque uno dice, ay, bueno, pero tenía una familia divina, sí, tiene una familia divina, pero estaba pasando como el culo, digamos, como que, a ver, eso también sucede, digo, no es que porque tenés una familia divina o porque tenés trabajo o porque tenés, digo, conocemos todos un montón de situaciones de gente famosa con éxito, que uno dijera tipo, che, pará, era un divino, estaba todo bárbaro, ¿qué? Bueno, nada, no hay nada que es como que sea protección absoluta, digamos, ¿no? O sea, nadie está exento. Entonces, estemos atentos a nosotros y a los demás, digamos, en función de estas características, ¿no? ¿Qué hacer? Digo, esto que decíamos antes, como pedir siempre, digamos, ayuda, pero siempre como esto, poner la situación como arriba de la mesa. O sea, preguntar, digamos, sin temor. Si la respuesta es afirmativa, digamos, también ver que no tenga cualquier elemento cortante. O sea, por supuesto que si alguien está en tratamiento por salud mental, por ejemplo, una de las cosas primeras es quitarle la medicación, o sea, que sea un familiar el que le da la medicación, que la persona no tenga medicaciones a su alcance, porque uno de los modos más frecuentes
no efectivos, pero frecuentes, es la sobreingesta medicamentosa. Si alguien que está tomando medicación y que hace una sobreingesta, quiere decir que se toma un montón de medicación o que se hacen cortes, digamos, ¿no? Pero es importante, no lo pusimos acá al final porque era mucha información, pero hay mitos y realidades, no lo pusimos, ¿no? Ah, sí, acá está. Por ejemplo, muchas veces, digamos, está que dice, bueno, que quienes hablan del suicidio no tienen intención de cometerlo, ¿no? Y esto es falso, digamos, porque hay gente que dice, bueno, no, como que al final, ¿no? Mucho humo, como que tira, que se va a matar, pero no, y uno nunca sabe, digamos, ¿no? O sea, no es que, digamos, por hablarlo no lo va a hacer, digamos, ¿no? Aquellos que tienen comportamientos suicidas están decididos a morir. A veces la gente dice, no, bueno, tienes que estar seguro para matarte. No, o sea, hay veces que es una sensación de ambivalencia, hay algo que te tiene muy mal, que no sabes, y en un, ¿no? Abrir y cerrar de ojos, la persona, digamos, hizo un acto que no lo midió y terminó con su vida, ¿no? Y eso por ahí pasa mucho también en adolescentes, por eso es muy complejo, ¿no? O sea, por ahí los jóvenes quizás, digo, no terminan de entender, de saber que lo que están haciendo realmente puede ser letal, digamos, ¿no? O esto de poder tirarse, digo, ¿no? O sea, de un departamento, o sea, como cosas que uno no se llega, es como es un momento que se pierde el control. Entonces, digamos, no es que la persona antes de morir estaba segurísima que se quería morir. No, o sea, nosotros trabajamos en una línea que también de salud mental, donde la gente llama, digamos, por algo la gente a veces, digo, llama, pide ayuda, digo, porque tiene esa ambivalencia entre querer morir y vivir, digamos, ¿no? Entonces, no es tan así tan claro que el que se mata es porque estaba muy seguro. No, se mató porque encontró un buen método, pero no quiere decir que estaba seguro de eso. Esto que el suicidio suele ser sin advertencias previas, no, en la mayoría de casos hay previos avisos, por eso se trabaja que el suicidio se puede prevenir. Se puede prevenir porque hay síntomas de alarma, le decimos nosotros, hay características que nos pueden alertar. Alguien que superó una crisis ya no tiene riesgo de suicidarse, no, porque muchas veces las personas, los suicidios ocurren en procesos de mejoría. O sea, alguien que igual estaba deprimido, lo veo mucho mejor, volvió a trabajar, bueno, al final capaz que puede tener como más energía y termina como suicidándose, digamos, ¿no? O sea, como que a veces no es tan rápido y no es tan lineal y esto no es tan fácil lo que uno ve. Quizás que alguien vuelva a trabajar, que vuelva con su pareja o que vuelva a tener una vida habitual, no quiere decir que algo de su malestar interno se haya sanado, ¿no? Entonces, no es que van de la mano, ¿no? Y esto que decíamos recién, como que hablar del suicidio con una persona que está en riesgo se la puede incitar, eso es realmente falso, digamos, y que está comprobado que uno, cuando habla de suicidio, digamos, ayuda justamente a poder buscar ayuda, ¿no? Y a poder también poner en palabras de que puede pasar. O sea, te puede estar pasando que no tengas ganas de vivir. O sea, te puede estar pasando y que está bueno que lo podamos hablar, digamos, ¿no? Nada, esto solamente como para supuesto que para todos podemos contribuir a mejorar nuestra salud mental. Algo que parece obvio, pero a veces establecer horarios para las tareas y las obligaciones es fundamental, más en estos tiempos de tanta virtualidad. Digo, poner horarios de trabajo, poner horarios de descanso, digo, hasta tal hora, ¿no? Respondo, hasta tal hora, digo, trabajo, como establecer una rutina, poner objetivos diarios, semanales y mensuales. A veces la ansiedad aparece cuando uno tiene objetivos muy, muy lejanos o muy fuera de su alcance, entonces la sensación de uno no estar pudiendo lograr nada. Entonces la idea es poder tener objetivos diarios, tipo, che, ok, este objetivo lejano que tengo, bueno, sigue siendo lejano, pero hoy cumplí con esto, la semana, digo, ¿no? Tener objetivos concretos, cortos posibles, y por supuesto objetivos más largos, digamos, ¿no? Pero tener objetivos de diferente escala, ¿sí? Porque si no, si uno se plantea, tipo, este año, en el fin de semana, el fin de año, digo, el 2026 voy a, bueno, a ver, propongámonos objetivos posibles y de diferente escala. Intentar descansar y alimentarse lo mejor posible en un horario regular, eso también, digo, poder mantener horarios, ¿no? O sea, no comer a cualquier hora, cenar a cualquier hora, digo, como parece una pavada, pero realmente, como les decíamos, tanto la alimentación como el sueño son las brújulas en salud mental, o sea, uno tiene que decir cómo estoy durmiendo, cómo estoy descansando. Si no estoy descansando bien, hay algo que está pasando. No la automedicación, digamos, ¿no? O sea, sucede muchísimo que uno se automedica o si no se puede automedicar, o incluso, por ahí muchas veces, más en el interior, pero en todos lados, digo, se puede dar que no haya psiquiatra y tal, y como que termina el médico clínico dando medicación.
Y la verdad es que si uno no está pudiendo descansar, que si hay algo del sueño que está interrumpido, está bueno preguntarse qué es lo que me está pasando, poder trabajarlo y poder consultar a profesionales de salud mental, ¿no? Esto puede ser alguna actividad física, por supuesto un deporte que genere placer, si no salir a caminar, hidratarse correctamente parece una pavada, pero más la gente mayor, cuanto más mayor, digo, es importante la hidratación, realizar alguna actividad que genere placer, que eso también parece una pavada, pero al final hay gente que quizás, digo, con la rutina puede tener hijos, puede tener responsabilidades y puede ser que a veces la prioridad es el otro, y en esto de que estamos como priorizando el otro, uno se deje de lado, y uno incluso no ver la necesidad del otro de que tenga, ¿no? A veces las personas convivientes de decir, che, pará, está bueno que vayas a jugar al fútbol, che, está bueno que vayas a un asado, che, está bueno que vayas al cine, no sé, que hagas lo que, digo, estar atento a uno y al otro, ¿no? De que hacer actividades que nos hacen bien, no digo todos los días, pero por lo menos una vez por semana, es para la salud mental de uno y del otro, y eso genera bienestar en todos, ¿no? En todos los hogares convivientes. Mantener el contacto, obviamente, con los afectos, pasar tiempo con seres queridos también, ¿no? Eso de que las pequeñas cosas hacemos el día contribuyen a nuestro bien en general, la rutina puede traer, digamos, beneficios, y que puede ayudar a mejorarnos. Nada, eso, la idea, como, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, esto no sé si, reflexiones finales, esto que hablemos de lo que nos pasa, recordemos que cualquiera puede atravesar un padecimiento mental, eso es importante, todos, nadie está exento, digamos, de alguna situación, escuchar y respetar, digamos, llamar a las personas por su nombre y no por lo que padecen, no tener miedo, un poco lo que decíamos a las personas con padecimiento de salud mental, y esto, ¿no? De poder romper con los estigmas que se hablan en salud mental es una responsabilidad de todos, y cambiar, digamos, nuestra actitud es fundamental para que las personas que lo sufren puedan integrarse a la sociedad y que también el tema de salud mental sea como un tema que pueda charlarse en todos los espacios. Que nuestra mirada hacia las problemáticas de salud mental sean otras, que sepamos que podamos estar mejor, que la gente puede estar mejor, que ir a un psicólogo o un psiquiatra no es de locos, es saludable y es para el bienestar de uno como para ir a cualquier otro profesional y sentirse mejor. Como y que también muchas veces cómo está uno repercute en el entorno de uno, ¿no? O sea, como quizás quienes viven con pareja, con familias, con otros, el trabajo, digo, ¿no? O sea, cómo uno está también impacta en el núcleo de vida de uno. Entonces, es importante que seamos responsables en ese sentido, no estamos solos y la idea es que podamos estar bien entre todos, digamos. Bueno, de ya muchas gracias a ambas. Vamos a dejar un ratito más por las dudas, por si hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. Mientras tanto, les consulto por qué medios las podemos contactar. Sí, nos pueden escribir a mi mail, digamos, que es lic, sé que es lic.victoriakugler@gmail.com. También queríamos comentarles que hay líneas de salud mental a nivel nacional, que es para todo el país, o sea, no importa en qué lugar del país estén, se pueden comunicar, funciona a las 24 horas, que es 0800-999-0091. Es una línea que es de salud mental, que está atendida por profesionales, que se pueden comunicar desde cualquier lugar del país. Hay una línea específica de la ciudad de Córdoba, que es 0800-888-5555, y hay otra línea que es de la provincia de Buenos Aires, que es 0800-222-5462. Son líneas telefónicas, digamos, también hay una de la ciudad de Buenos Aires, son líneas telefónicas que están abiertas para que puedan, digamos, conversar, llamar, preguntar, consultar cualquier duda. O sea, puede ser por uno o por otro, o por una pregunta, che, ¿cómo sería una internación? O sea, por una situación de crisis, de urgencia, que tengan también para orientarse. No dan turnos, no son tratamientos, pero sí para contención, para orientación. ¿Sí? Y que por ahí quizás uno no se siente cómodo donde vive o donde está, digo, saber que son esas líneas que están a disposición de cualquier parte del país, digamos. Estos números también se puede contactar cualquier familiar o allegado. Sí, porque eso lo llamamos ustedes son por terceros, digamos, que vos como familiar ves que estás por el otro y recibís un asesoramiento en relación a lo que vos estás consultando, digamos. De última, podemos pasarle los números de teléfono para que los puedan compartir y agregar quizás en la publicación. Sí, sí.